Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Les voy a ir pidiendo que encendamos cámara, los que tienen, por favor, y vayamos en el chat poniendo nombre y apellido de documento, por favor. Así voy tomando la asistencia. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Sí, ¿va el documento o la comisión? El documento porque me es más fácil después para buscar el listado regular, la verdad. Bien, gracias. Bárbaro. Buenas tardes, profe. ¿Le puedo hacer una consulta que me quedó Sí. pendiente de la clase pasada? No me quedó claro si el constitucionalismo ecuménico sería el constitucionalismo actual. ¿Quién está hablando? Discúlpame. Milena Moriela. Milena, ¿cómo te va? Mirá, el neoconstitucionalismo o constitucionalismo ecuménico sería el constitucionalismo actual. Igualmente, en la presente clase vamos a hacer un repaso de lo que es la evolución del constitucionalismo en sus tres etapas, ¿sí? Con los de la A1 a 2 hicimos un breve repaso y vamos a profundizar el tema, pero desde ya te adelanto que sí es lo que vos has dicho. Ah, bien, muchas gracias. Por favor. El término de constitucionalismo ecuménico es una denominación propia del doctor Rosati. Muchos, por ejemplo, el doctor Gil Domínguez hace mención a lo que es neoconstitucionalismo. Bien, vamos comenzando. Para los de la A1 a 2, antes que nada vamos a dividir la clase en dos partes. Primero lo que vamos a trabajar es evolución del constitucionalismo, para posteriormente adentrarnos en todo lo referido a lo que es derecho constitucional, conceptos, eh, eh, principios, perspectivas de análisis y demás. En lo que respecta a la A1 a 2, el jueves pasado nosotros hicimos una breve reseña de lo que es evolución del constitucionalismo. Para los de la A3, por lo que tengo entendido, hablé con Flor, no lo han trabajado, así que bueno, arrancaríamos con eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Así ya comenzamos, si no. Profe, a mí me pasó en el texto no me acuerdo cómo se llama, el largo, el de Vidar Campos, me parece, que hay algunas partes donde explica un poco las normas pragmáticas y todo eso que se me hizo difícil de entender, sinceramente, no, como que no sacaba la idea principal, eso me pasaba, no entendía, así que después tengo algunas dudas sobre eso, pero cuando lleguemos nomás. Bien, bien. Vos haces mención a lo que son las normas programáticas. Ah, sí, esa, perdón. Bien, bien, bien. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy, seguramente eso lo vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Igualmente, si tenemos más o menos presente el texto, yo no tengo ningún problema de que te lo conteste ahora, pero si no, más adelante lo vamos a trabajar, como vos prefieras. No, profe, espero a la próxima clase, no hay drama. Buenísimo. Vos sabés que tal vez en la primera lectura, cuando uno aborda lo que es Vidar Campo, puede llegar a generar un poco de complicaciones, pero al fin y al cabo es un autor que nosotros lo concurrimos en casi todas las unidades
y es bastante claro. Así que creo que entre la lectura y el apoyo de los docentes, creo que vamos a poder hacer un abordaje correcto del tema. ¿Sí? Sí, profe, gracias. A todo lo demás lo Bárbaro. reentendí. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Me alegro entonces. Bien, comenzamos entonces. Comenzamos con lo que es constitucionalismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos constitucionalismo? ¿Cuándo se inicia el constitucionalismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué me pueden contar? A ver quién se anima a arrancar. Profe, yo iba a decir que podemos decir que es un proceso político y su objetivo va a ser establecer el documento legal que va a ser la Constitución. Bien, bien. Ahí, Liz, es un proceso jurídico y político, ¿sí? Cuando nosotros vamos al concepto de constitución y todo lo referido a la organización del Estado, nosotros vemos claramente la conjunción de lo político con lo jurídico, ¿sí? ¿En qué año se origina o a partir de qué hechos se origina lo que denominamos constitucionalismo? ¿Cuáles fueron Las los hechos? revoluciones burguesas. Muy bien, muy bien. ¿Podrías identificarlas cuáles fueron? La norteamericana, la francesa y la hispánica. La hispánica, la inglesa. Decía hispánica, pero no entendí muy bien qué sería. Sería como la La inglesa. La inglesa, mejor La dicho. inglesa, Sí. sí. La mejor. Recordemos que la revolución de 1776 en los Estados Unidos provoca la Constitución de 1787. Igualmente tengamos en cuenta que en Estados Unidos, al tener un sistema federal, muchos estados, como el estado de Virginia, ya en el año 1776, junto a la Revolución, habían dictado su propia Constitución, ¿sí? Cuando vamos a Francia, vamos a la Revolución de 1789, en el cual se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para posteriormente, sí, el dictado de la Constitución de 1791, ¿sí? Y en lo que respecta a la Constitución inglesa, tenemos que tener en cuenta que Inglaterra no tiene una constitución orgánica, única, ¿sí? Entonces, una serie de normas como es la Magna Carta de 1215, el Bill of Rights, el Petition of Rights y otras más, son las normas fundamentales que priman en Inglaterra, ¿sí? Pero muy bien, esas fueron las tres revoluciones que marcaron el inicio del proceso del constitucionalismo, ¿sí? Y esta norma, esta ley, tal como hacían mención, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba regular? ¿Qué buscaba prever? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo? A ver quién. Estructurar el Estado, o sea, dividir los poderes, para que no haya concentración. Bien. Se trataba de buscar la organización. Luna o algún otro u otra que se le ocurra, porque era una de las que está muy bien, una de las premisas era esa, la organización del Estado. Puede ser, profe, porque el poder estaba concentrado, digamos, en los monarcas en ese entonces. Excelente, excelente. Entonces excelente. se buscaba como más equilibrio, por ahí, por así decirlo. Sí, se buscaba racionalizar el poder, ¿sí? Estaba lo que se denomina la nomocracia o poder de la ley, o sea, todo lo que el Estado, todas sus facultades, atribuciones y competencias, que estén explícitamente previstas a los fines de evitar esta concentración o abuso del poder, ¿sí? ¿Y qué más preveían las constituciones? Además de cuestiones Derechos atinentes al Estado. personales. Muy bien, derechos personales, exactamente. Es muy importante lo que respecta a los derechos personales porque la previsión de ciertos derechos personales detallan, determinan e identifican
la ideología del Estado, ¿sí? La Constitución, en sus derechos, plasma la ideología del Estado. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Cuáles eran las bases ideológicas de este constitucionalismo liberal e individual? Habíamos dicho, profe, que iba a servir al tercer estado este primer constitucionalismo. Perfecto. ¿Quién compone este tercer estado? La burguesía. Bien. Los profesionales, industriales, comerciantes. Bien, muy bien. Recordemos que hasta ese momento el poder estaba concentrado en el primer y segundo estado, en el rey y la aristocracia por un lado y el clero por el otro. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es el estado que queda todavía excluido afuera en esta etapa histórica? El cuarto El estado, cuarto el proletariado. Bien, Y el proletario. perfecto. Vamos. ¿Cuáles eran las premisas, cuáles eran las cuestiones que identificaban este constitucionalismo individual y liberal? ¿Cuál es Que va a ser un estado, Ajá. Sí, Liz, decime. perdón, yo iba a decir que no va a intervenir tanto, no va a ser un estado interventor como de los que van a venir después. Bien, bien. ¿Es un estado gendarme o abstencionista? Esa es su característica principal, ¿sí? Su intervención es al solo efecto de garantizar los derechos vigentes, ¿sí? Al solo efecto de garantizar la vigencia de la ley. Ahí culmina su labor. ¿Y por qué esto? Tal como hacía mención Julia, es a partir de venir de un estado monarca en el cual la concentración era la regla. Para los fines de amortiguar o atemperar esa cuestión, se busca lo contrario, sería un estado la cual su injerencia o intervención sea mínima. Y la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo decís vos, Federico? La inviolabilidad de la propiedad privada también presentada el liberalismo. Excelente. Este liberalismo individual se caracterizaba en lo que respecta a lo económico en la omisión de intervención del Estado. La oferta y se consideraba que lo económico se acomodaba o se equilibraba en forma sin intervención de nadie. El libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Por lo tanto, no había ningún tipo de restricción o límite, por ejemplo, que respecta a la acumulación del patrimonio. ¿Sí? La propiedad privada, la libertad, eran derechos fundamentales característicos de esta etapa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cuestión? ¿Alguien se acuerda del aporte de Hobbes, el aporte de Locke, el aporte de Montesquieu en esta etapa? ¿Alguien recuerda algo? ¿Hobbes no era el que decía que el hombre era malo? ¿O algo así? Hobbes, podríamos decir que más o menos así. Hobbes dice que el hombre es lobo del hombre. ¿Sí? El hombre, por su naturaleza, es desconfiado, es una persona belicosa, lo que implica que constantemente cabe la posibilidad del conflicto o guerra entre las personas. Entonces, a partir del dictado de estas constituciones, lo que se trata de buscar es garantizar el cumplimiento de reglas, a los fines de garantizar la vida de las personas. ¿Sí? Y Locke decía que había presencia de derechos naturales previos al Estado. Esa era la idea que se apoyaba. Excelente, excelente. Recordemos que hasta el constitucionalismo individual y liberal, la ley era lo que decía el monarca, ¿sí? Se hacía lo que decía el monarca. Bueno, Locke empieza a incorporar la idea de la existencia de ciertos derechos, principios, que son que preexisten al dictado de las constituciones, por ejemplo, que es el derecho a la vida, a la libertad, son derechos que tienen una vigencia propia, no necesitan de ningún reconocimiento normativo para su vigencia.
Y Montesquieu no Montesquieu, hablaba de la representación política, perfecto. ¿Cómo sería eso, Abril? que no es bueno que el pueblo gobierne por sí mismo, sino que hay que elegir a los representantes. Claro, él impone el sistema de representación. Esto implica que las personas van a designar a sus representantes. Lo que cabe consignar que, tal como vos muy bien decís, Abril, se tenía la idea de que esta delegación era una delegación absoluta. ¿Qué implica esto? Que no había ninguna relación entre el elector y el elegido, ¿sí? Su relación culminaba al momento de la elección. Después, las personas que ocupaban esas funciones tenían total libertad en el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Pregunto, a partir de este constitucionalismo liberal individual, por ejemplo, en lo que respecta al derecho a sufragio, ¿se observa una ampliación, una disminución, queda igual? ¿Qué sucede? Siguen votando hombres y no sé si, o sea, con algún trabajo, digamos, o sea, solo la burguesía. No sé si el Bien. proletariado todavía estaba incluido, digamos, Bien, en el por lo voto. tanto hay una ampliación, Julia, porque se empieza a incorporar todo ese sector de la sociedad que es la burguesía. ¿Se lo dividía a los Igualmente, ciudadanos? ¿cómo? ¿Se lo No dividía a hacían los ciudadanos una, también? A ver, vamos de a uno. Nicolás, decime. No, que también se lo dividía a los ciudadanos, creo. Perfecto, ahora entramos en eso. ¿Celeste? Sí, lo mismo quería decir yo, que dividían a los ciudadanos en activos y en pasivos. Por supuesto, porque entonces a partir de esta etapa se incorpora lo que es la burguesía, a partir de variables de cuestiones patrimoniales, sociales, era más amplio, pero seguía siendo limitado a un sector. ¿Qué sector es el que quedaba excluido todavía? ¿Qué les parece? El proletariado. Proletariado. Bien. Cuarto estado. Muy bien. Ese sector, en esta instancia, en esta etapa del constitucionalismo, todavía no había tenido una intervención activa, por lo tanto era el sector de la sociedad que no tenía derecho a emitir el sufragio, a votar, ¿sí? Es más, hasta había ciertos requisitos o condiciones para ocupar cargos públicos, ya sea en los órganos deliberativos, en los órganos afectados al servicio de justicia. Por ejemplo, el patrimonio de las personas era una variable trascendente, ¿sí? Ahí se observa la identificación de un determinado sector de la sociedad con determinadas condiciones para el cumplimiento de funciones, ¿sí? ¿Y por qué entra en crisis esta etapa? Porque si viene otra etapa del constitucionalismo es porque la anterior no satisface por lo menos lo que estaba previsto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los tres ideales supremos del constitucionalismo liberal estaban desvirtuados por el mismo sistema, digamos. Por eso hubo una Bien. crisis de libertad, una crisis de igualdad y de justicia. Bien, la Revolución Francesa enarboló estos tres principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cuestión que, tal como hace mención Abril, no se pudo cumplimentar. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la libertad no se alcanzó? Por favor, bloqueemos. Rocío, tenés el micrófono prendido. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasó con la libertad? ¿Existía una libertad? ¿No existía? No existía a nivel económico, había muchos monopolios por el hecho de que había como una forma ilimitada de acumular riquezas. Bien, por ejemplo, Federico, te pregunto, en lo que respecta a la existencia de monopolios u oligopolio, en relación con la libertad, ¿por qué este monopolio u oligopolio restringe la libertad? No permite a otros entrar al mercado libremente. Bien. Es una restricción a lo que es la competencia. Por lo tanto, esta libertad era totalmente parcializada
porque la provisión de los recursos estaba centralizado en determinados actores, por lo tanto, en la realidad, esta libertad de elección no se materializaba, ¿sí? Una cuestión que quedó, que quedó sin hacer mención, que es importante, es la incorporación de el poder constituyente, o sea, el poder constituyente desde la nación. Hacemos un parate, hacemos mención a esto y volvemos. ¿Qué quiere decir esto? Se comienza a plasmar la idea de que la Constitución debe ser materializada por la nación. La nación, como estaba compuesta, por el primer, segundo y tercer estado. Al ser este tercer estado, al ser esta burguesía mucho más grande desde una perspectiva cuantitativa, la Constitución o sus respectivas reformas indefectiblemente iban a plasmar los intereses más específicos de este sector. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba con la igualdad? ¿Había diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado? Bien, perfecto. Había desigualdades sociales, políticas, económicas. O sea, las desigualdades eran desde todo punto de vista, ¿sí? Y en lo que respecta a la fraternidad o justicia, más o menos una consecuencia de lo que hicimos mención. Si no había libertad, no había igualdad, claramente la justicia no estaba presente desde una perspectiva real, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La verdad no he visto el chat. ¿Qué era el derecho al sufragio? Y abajo contestó derecho al voto. Muy bien, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que quiera que reveamos? No, profe, yo entendí todo, creo que venimos bien. Bien, perfecto, buenísimo. Perfecto. Ahora viene lo que es la otra etapa, ¿sí? El constitucionalismo neoliberal de derecho, ¿sí? ¿Cuándo surge este constitucionalismo o a partir de qué sucesos característicos se puede determinar el inicio de este constitucionalismo? De la Segunda Guerra Mundial. Hay dos La revoluciones. Revolución de Francia de febrero de 1848. En realidad, ahí es cuando se empiezan a observar las demandas de este sector. Está muy bien, Federico. Pero hay dos revoluciones que generan posteriormente las constituciones que plasman taxativamente estas ideas. La mexicana y la alemana. Muy bien. La mexicana de 1910, que provoca el dictado de la Constitución en 1917, como la Revolución Alemana de 1918, en la cual se plasma en la Constitución de Weimar de 1919. Perfecto. ¿Cuáles son las bases, las características de este constitucionalismo, las características más predominantes? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca alcanzar? Es pluripartidocrático, o sea que amplía el tema de los partidos. Organizar el Estado. En lo que respecta hacemos un parate. Ahí, Federico, en lo que respecta al multipartidismo o polipartidismo, está bien lo que vos haces mención. Siempre hay que tener en cuenta que hubo una serie de expresiones de esta etapa, como es por ejemplo el marxismo o el cooperativismo, en el cual no principalmente se caracterizaba por eso, ¿sí? Igualmente, está muy bien lo que vos haces mención, en la mayoría de los países en los cuales no desencadenó un marxismo o en un corporativismo, el multipartidismo era una característica, ya se empieza a incorporar a los partidos políticos como actores fundamentales en los sistemas democráticos. Muy bien. ¿Qué más? Profe, yo creo que la característica principal Día uno. va a ser la total. A ver, Liz, no te escuché bien, ¿vos sabés?
No, yo decía que por ahí una característica principal puede ser la intervención estatal que va a tener ahora el Estado Excelente. con necesidad. El intervencionismo estatal es la clave. ¿Qué decías, Abril? La libertad como facultad o potencia. Bien, bien. ¿Qué relación había, a ver si alguien me lo puede decir, entre lo que es el intervencionismo estatal con alcanzar la libertad real y la igualdad real? ¿Qué rol cumple el Estado ahí? Distribuirla puede ser la riqueza, digamos, como para que haya más. Sí, eso sería un efecto tal vez. El rol del Estado es fundamental porque esta igualdad y esta libertad se trata de alcanzar a partir de la intervención directa del Estado, ¿sí? A través de normas, por ejemplo, destinadas a evitar los oligopolios, los monopolios, ¿sí? El Estado, en esta etapa se considera que el Estado es el motor para alcanzar estos principios que se pensaban en ese momento. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la democracia representativa? ¿Hay alguna modificación? Puede ser, profe, que ahora el voto va a ser universal. Mira, parcialmente universal. ¿Por qué? Porque había sectores, por ejemplo, como por ejemplo la mujer, que todavía no estaba implementado, pero sí se empieza a incorporar al proletariado, ¿sí? A los trabajadores, ¿sí? A los empleados. Ahí sí se empieza a reconocer derechos electorales, por ejemplo, en lo que respecta a la emisión del sufragio, muy bien, Liz. Pero siempre parcialmente, todavía en muchos casos, por ejemplo, en la República Argentina, en el año 47 se incorpora el sufragio de la mujer. Pero en lo que respecta a la democracia representativa, esta democracia, como bien decíamos, que la única relación entre el ciudadano y los gobernantes era la elección. Después, el gobernante no tenía ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de relación con el ciudadano. En este caso, esta relación se modifica. Se empieza a implementar la participación ciudadana. La participación ciudadana, muy bien. Luego, lo que se denomina el sistema participativo, de la democracia participativa. ¿Alguien tiene idea cuál puede ser, en qué se puede llegar a plasmar una democracia participativa, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? Esto no está dentro de... Es para ver solamente si a alguno se le puede llegar a ocurrir. No es que... No está entre los temas a abordar hoy. Porque vamos a pensar. La democracia representativa se sustenta estrictamente en lo que es la delegación de la facultad. Y participativa es porque hay una participación directa del ciudadano. ¿Alguien tiene idea de algún instituto que permita esta participación? Los partidos políticos. ¿Cómo? ¿Los sindicatos? Los partidos políticos. La política, los partidos políticos son como instituciones en el cual tratan de acercar lo que el electorado piensa a la materialización de las políticas en función, ¿sí? Pero hay institutos más directos. Por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que es la iniciativa popular, la consulta popular. ¿Alguien ha escuchado eso? Como cuando le piden el voto a la gente para ciertas leyes o esas cosas, para ver si están de acuerdo. Claro, la capacidad de presentar leyes al Congreso. Exactamente. Por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 39 como el 40 regulan lo que es la iniciativa popular y la consulta popular. La iniciativa popular es el proyecto de ley que surge de los ciudadanos bajo ciertos requisitos, y la consulta popular es cuando ya sea el órgano deliberativo o el órgano ejecutivo le consulta al ciudadano sobre una determinada cuestión. Eso se podría llegar a considerar como una democracia participativa en el cual el ciudadano interviene en decisiones en forma directa. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Hay una serie de otras cuestiones características de
de esta etapa es los conceptos, por ejemplo, como el concepto de propiedad, ¿sí? En la etapa individual liberal, el derecho de propiedad era absoluto. Ahora se empieza a analizar o a merituar ciertas restricciones, por ejemplo, a propiedades no destinadas, que no estén en uso, ¿sí? Se empieza a tener un concepto un poco más social, ¿sí? Se empieza a incorporar conceptos como justicia social, ¿sí? ¿Qué pasa con los trabajadores en esta etapa? Una característica, profe, por ahí que decía el texto era la dignificación para los trabajadores. Yo creo que habrá sido una serie de derechos sobre la jornada laboral, sobre salarios, que antes no estaban previstos, digamos. Perfecto. Hay una dignificación ética, laboral y política, ¿sí? Se empieza a incorporar el concepto de la remuneración por tarea, ¿sí? Se empieza a tener en cuenta el esfuerzo que genera, se empieza a tener en cuenta la necesidad del descanso por parte del trabajador, de una remuneración acorde, ¿sí? De derechos referidos a la seguridad social, ¿sí? Por supuesto, como hicimos mención anteriormente, se empieza a incorporar, se empieza a tener en cuenta, a incorporar el concepto del trabajador dentro del cuerpo electoral activo, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar? Esos serían como los más importantes, me parece a mí. Perfecto. ¿Y qué pasa con esta etapa? ¿Por qué hay una evolución del constitucionalismo? Y pasamos a este neoconstitucionalismo o constitucionalismo ecuménico. ¿Cómo fueron los resultados de esta etapa? En el libro dice como que cambia según hablemos de un estado desarrollado o subdesarrollado, como que en los subdesarrollados fue mal y en los desarrollados se puede decir que todas las cuestiones fueron resueltas. Está muy bien, está muy bien. La experiencia fue diversa, ¿sí? Los países en desarrollo o desarrollados pudieron materializar todas estas premisas, ¿sí? Porque tenían un estado acorde, tenían una serie de factores que posibilitó, por ejemplo, cuestiones atinentes a lo que es la educación, la salud, mientras que otros países en los cuales estaban en una instancia de subdesarrollo no lo pudieron materializar, ¿sí? Fue diversa. En lo que respecta ahí al constitucionalismo marxista y corporativista, es una de las formas en la cual se materializó este neoliberalismo social, en el cual el marxismo hoy en día ya está casi en desuso, salvo China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y algún otro país más. Establece sistemas comunistas que hasta hoy en día ya han mermado en lo que respecta a sus políticas, y el corporativismo, a partir de las atroces experiencias como la de Mussolini, la de Franco, también la de Portugal, ha quedado inaplicable, ¿sí? Y ahora pasamos a lo que es el neoconstitucionalismo o constitucionalismo ecuménico. ¿Qué lo caracteriza esta etapa? Ese sí, profe, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, esa etapa, y es como que se pone foco más en los derechos humanos, ¿puede ser? Bien, bien, bien. Se empieza también una unión entre naciones también, que lo vemos con el tema de los derechos humanos, con los tratados internacionales, que se empiezan a tomar jerarquía constitucional. Perfecto. Se empiezan a constitucionalizar tratados que exceden los estados, ¿sí? Se empiezan a constitucionalizar. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a nuestra Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, hace mención a una serie de tratados, los cuales automáticamente se constitucionalizan, como así también establece un procedimiento para que tratados posteriores al dictado de la Constitución se puedan constitucionalizar, ¿sí? También se empiezan a prever organismos internacionales, ¿sí? Está muy bien, se empieza a haber una relevancia en lo que respecta al derecho internacional, a los derechos constitucionales de los estados. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Esos
derechos de tercera generación. Bien, estos derechos de tercera generación en los cuales ya se empieza a tener en cuenta los beneficiarios de estos derechos a colectivos de personas, por ejemplo, lo que es el derecho a un ambiente sano, el derecho a los consumidores, artículos 41 y 42 de nuestra Constitución Nacional, derecho a pueblos originarios, sí, muy bien. ¿Qué más? Empieza a haber extrapoderes, órganos de extrapoderes, que se empieza a desconcentrar el poder de los tres poderes originales, por decirlo. Perfecto. Y vos, Federico, a tu criterio, ¿qué es lo que buscaba? ¿Con qué fin se busca esta desconcentración? Qué sé yo, sacarle un poco de trabajo, acentuar más cosas a donde no podría llegar un poder tan amplio, digamos, hacerlo más específico a ciertos puntos. Principio de eficiencia, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, buscar el equilibrio de poder, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el Ministerio Público, previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, son organismos a los fines de tratar de buscar el equilibrio de poder. Tengamos en cuenta que en Latinoamérica es muy característico nuestros sistemas presidencialistas que son hiperpresidencialistas. ¿Qué implica esto? Que el Poder Ejecutivo tiene una trascendencia o tiene una importancia mayor a los demás, ¿sí? Entonces empiezan a articular estos organismos, a desconcentrar a los fines de un ejercicio más eficiente del Estado en lo que respecta a sus funciones, como así también más equilibrado. ¿Qué más? Profe, la clase Aumentar las constituciones normales. A ver. Una de las dos, la que quiera. No, yo iba a decir que la clase pasada hablábamos de este auge que va a tener el Poder Judicial debido a que se va a tomar más importancia a la interpretación que van a hacer los jueces durante este periodo, digamos. Bien. Está muy bien lo que vos decís. Hay una mayor, para algunos autores, hay una mayor intervención del Poder Judicial, en la cual es trascendente la interpretación, pero ¿desde cuál es el sustantivo de eso? ¿Qué es lo que van a interpretar los jueces? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Las normas, los derechos, ¿puede ser? Los derechos. Se empieza a darle relevancia a los derechos, se empieza a profundizar lo que podríamos decir la parte dogmática, los derechos, no tanto la organización del Estado. Entonces, al darle preeminencia a los derechos, empieza a haber una mayor intervención del Poder Judicial para algunos autores a los fines de garantizar la vigencia de estos derechos, que a su vez la vigencia de estos derechos a través de los jueces es a través de la interpretación, ¿sí? Es a través de determinar el sentido de la norma para ser aplicado al caso en concreto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Va. Bien, muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, en mi caso yo también agregué, digamos, lo de los tipos de constitucionalismo, digamos, el marxista y el corporativo. Lo Perfecto. dejo, ¿no? Ah, bien. Está, por supuesto. Yo me centré, estrictamente en el neoliberal social a los fines de tratar de trazar una perspectiva evolutiva, ¿sí? Pero está perfecto lo que vos hiciste, Luna. Ah, bueno, gracias. Si nosotros nos podemos analizar, es como que hay una evolución entre el individualismo liberal, el social y el actual, ¿sí? En lo que respecta al marxismo y al corporativismo es como que hay un corte. ¿Qué implica esto? Que no siguió propagándose ese constitucionalismo. Igualmente es un constitucionalismo que estuvo presente y que en este caso, por ejemplo, el marxismo, todavía hay estados en el cual está vigente, ¿sí? Así que es totalmente correcto desde tu parte. Ah, bueno, listo, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Se quedó claro?
Nosotros, por ejemplo, lo que respecta a constitucionalismo, nosotros siempre, siempre lo evaluamos. ¿Por qué? Porque es trascendente entender la evolución del constitucionalismo. Porque nosotros durante toda la carrera o vamos a analizar derechos o vamos a analizar la organización del Estado, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber cuál es el origen para después hacer un análisis correcto de la actualidad. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Ahora pasamos a lo que es derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué estudia el derecho constitucional? La organización del Estado. Hasta los aspectos fundamentales, ¿sí? Es un poquito más amplio, ¿sí? Más bien lo del Estado, que la Constitución organiza en la organización, en el Estado, en la Constitución está prevista la organización del Estado, pero además analiza un poco más amplio que son los aspectos fundamentales del Estado. ¿Se entiende? ¿Quién establece, quién determina la fundamentalidad o no de una cosa u otra? El derecho constitucional. El derecho constitucional lo que hace es plasmar o darle trascendencia a las cuestiones fundamentales del Estado, pero eso lo establece cada sociedad, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una sociedad de corte liberal, el rol del Estado va a ser un poco más medido, mientras que en un Estado un poco más intervencionista ¿se entiende? Va a fluctuar conforme a la sociedad y el Estado en concreto. ¿Se entiende? No tenemos que esquematizarlo de forma acartonada, ¿sí? Eso es muy fluctuable conforme a la realidad que se evalúa. Cuando que esto nosotros no lo vamos a estudiar, pero por ejemplo, cuando hace mención a lo que es el derecho particular, el derecho general, ¿sí? El derecho constitucional particular, el derecho constitucional comparado, el derecho constitucional general, se observa cómo el derecho constitucional analiza un determinado Estado, analiza más de un Estado a los fines de establecer parámetros comparativos o establecer reglas generales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los principios de este derecho constitucional? El derecho constitucional es dentro del mundo jurídico el derecho que se encarga de estudiar las cuestiones fundamentales del Estado, para que nosotros podamos todos establecer un mismo concepto. Este derecho constitucional tiene una serie de principios que les permite diferenciarse de los demás derechos. Más allá que, por supuesto, el derecho constitucional está dentro de la teoría del derecho, pero hay una serie de principios que identifican de los demás derechos. ¿Cuáles son estos principios? ¿El principio de fundamentalidad, algo así? Muy bien, perfecto. ¿Qué quiere decir el principio de fundamentalidad? La palabra ya dice mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo esencial para la estructura y funcionamiento del Estado. Perfecto. Excelente. El derecho constitucional establece las cuestiones fundamentales, hasta puede ser cuestiones del Estado, como por ejemplo el derecho constitucional puede abordar cuestiones del ámbito civil, del ámbito penal, ¿sí? Son cuestiones fundamentales para una sociedad o un Estado determinado, ¿sí? Además, a partir de ese principio de fundamentalidad hay una serie de subprincipios. ¿Cuáles son estos subprincipios? Uno es el de organización. El subprincipio organizativo. ¿Qué implica el subprincipio organizativo? Que diagrama los poderes básicos del Estado, algo así. Bien, y no solamente los poderes básicos. ¿Cuáles son los poderes básicos del Estado? ¿Cuáles son las tres funciones principales del Estado? Legislativo, ejecutivo y judicial. Bien. Asimismo, establece cuestiones, por ejemplo, referidas al dictado de la Constitución, la reforma de la Constitución, el procedimiento afectado para esto, ¿sí? Como así también cuestiones atinentes a lo que es el derecho electoral. Esto implica a los sistemas afectados a la imputación de cargos, ¿sí? Son cuestiones fundamentales, ¿sí? Y además organizativas, es decir, vos para reformar una Constitución tenés que llevar adelante este procedimiento. Vos para ser elegido como gobernador, presidente, intendente, tenés que cumplir con esta cantidad de votos bajo este sistema. ¿Se entiende?
¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, dentro de este... Sí, Lucila. No, le estaba diciendo que sí, que iba siguiendo. Perfecto, perfecto. Si esto no se entiende, volvemos, ningún problema. Lo importante es que nosotros podamos, toda esta serie de principios y subprincipios, lo que nosotros estamos evaluando y estamos permitiendo conocer en profundidad lo que es el derecho constitucional y lo que implica el derecho constitucional, ¿sí? Habíamos dicho el subprincipio organizativo. ¿Después cuál viene? ¿El de distribución puede ser? Perfecto. ¿Qué genera? El de distribución, por supuesto, distribuye lo que son las competencias, atribuciones y facultades, pero además, ¿qué genera esto? Este subprincipio distributivo. La imposibilidad de superposición de competencias, ¿sí? Esto implica que dentro de un Estado va a haber un determinado órgano o un determinado poder que se va a encargar del servicio de justicia. Esto garantiza que los otros poderes no superpongan sus competencias y administren justicia. ¿Se entiende? Asimismo, a partir de esta organización y esta distribución, viene el tercer subprincipio que es totalmente correlativo de los dos primeros. ¿Cuál es? El de responsabilidad. Por supuesto. Al tener organizadas las funciones y al tener determinadas las atribuciones, la responsabilidad es muy clara. Esto implica que está presente la indelegabilidad de competencias, o sea, aquel órgano que tiene asignado una determinada función no puede delegarlo, debe cumplir. Como así también, el incumplimiento de esto genera consecuencias. ¿Sí? Y después está el cuarto subprincipio, que es el subprincipio de que debe estar claramente plasmados los fines y objetivos en cada Estado, ¿sí? Después, ¿cuál otro principio viene? Que este es importante, es interesante. El de totalidad. ¿Qué implica esto? En totalidad. Muy bien. ¿Qué quiere decir este principio de totalidad? Que la Constitución debe programar todos los aspectos de la vida del Estado. Y sociales y estatales. Y social también. Ahí está la trascendente. La totalidad implica que el derecho constitucional tiene una injerencia o una intervención o un abordaje tanto de lo público como de lo privado, de lo estatal como de lo social. ¿Sí? Ningún problema, Natalia. Bien. Ahí, posteriormente, viene el principio. ¿Qué principio viene después? Perdurabilidad. ¿Qué quiere decir esto de perdurabilidad? Que la Constitución es un instrumento constante de gobierno. ¿Qué quiere decir destinado a perdurar. Tiene que tener permanencia en el tiempo. No Exacto. puede ser algo tan volátil como las leyes, que se pueden derogar y... Perfecto los dos. ¿Y cómo se consigue o cuál es el procedimiento por el cual se puede garantizar esta cierta permanencia? Acá el texto habla de que la Constitución no debe ocuparse de temas contingentes y accesorios, pero la realidad es que no entiendo bien a qué se refiere con temas Eso es el accesorios. efecto, es tratar de que la Constitución no sea taxativa sobre determinadas cuestiones, que establezca principios generales a los fines que determinados cambios sociales no generen el incumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución te dice del derecho a un ambiente sano, ¿sí? Después la regulación de eso es a partir de una ley, que posteriormente de acá a 15 años puede ser modificada, pero no va a quedar en desuso ese artículo 41 de la Constitución. ¿Se entiende? Se establecen principios generales, derecho a los consumidores, derecho a un ambiente sano, ¿sí? Después, ¿cómo se va a regular? Bueno, hay un montón de variables
que van a intervenir. Y hasta esas variables pueden cambiar y se pueden materializar a través de una reforma. Pero esta perdurabilidad, que es una cuestión trascendente, se garantiza también a través de la previsión de procedimientos especiales, por ejemplo, a través de la reforma. Por ejemplo, en nuestro sistema, la reforma constitucional está prevista en el artículo 30. Y es un proceso especial comparado al proceso de dictarse una norma. ¿Por qué? Porque interviene más de un órgano, porque intervienen mayorías agravadas, ¿sí? Porque establece un sinfín de formalidades que deben cumplirse para materializarse. Por lo tanto, si mañana dicen, che, vamos a reformar la Constitución, es necesario toda una serie de consensos para poder materializarla. ¿Se entiende? Nosotros en la unidad 2 vamos a analizar lo que son los sistemas rígidos y flexibles. Los flexibles son aquellos... Ajá, Nico. No, la duda que tenía es que solo algunos aspectos se pueden reformar de la Constitución. Algo más, no tan general. Los contenidos pétreos. Hola. Bueno, eso, más allá de que no viene a colación esta unidad, yo les voy a hacer una aclaración en lo que respecta a contenidos pétreos. Los contenidos pétreos es un concepto muy propio de un autor, que es el doctor Vidal Campos, ¿sí? Al respecto tengo que aclararles que no toda la doctrina concuerda con esto. Porque cuando nosotros vamos a la Constitución Nacional, dice que se puede reformar el todo o en una de sus partes. Todo. No hace una discriminación. Por lo tanto, ese concepto de contenidos pétreos, que es válido, lo que le quiero aclarar es que no es sostenida y mantenida y acordada por todos los autores. Hay muchos que consideran que no existen los contenidos pétreos. ¿Sí? Entonces, si nosotros cuando hacemos una respuesta, ya sea al momento del estudio de ustedes o al momento de ser evaluado, si uno se mete en lo que respecta a contenidos pétreos, indefectiblemente tiene que hacer esta aclaración. ¿Se entiende? Nicolás. Sí, se entiende. Sí, profe. Les digo porque si uno dice eso en un examen, dice un límite de una reforma constitucional y un contenido pétreo y lo termina ahí, está mal. ¿Sí? Porque uno va a Sagüez, va a Videgain, va a Banós y dice contenidos pétreos no. Fabiana Vidal Campos es el que lleva adelante esta, que es totalmente respetable, no es que nosotros es más. Entre una de las bibliografías propuestas por nosotros es Vidal Campos, en el cual lo aborda, pero amerita esta aclaración. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? ¿Venimos bien? No, todo claro. Perfecto, buenísimo. Bien, ¿qué otro principio viene? El de la supremacía. Perfecto. ¿Qué implica este principio de supremacía? Esto está muy relacionado con lo que... Está muy relacionado cuando vayamos a la unidad 3, pero avancemos un poquito para tener una idea. Implica que ninguna norma inferior debe ser opuesta a la Constitución. Se consideraría inválida. Y eso indica para tratados internacionales que no sean de derechos humanos, leyes nacionales, y así para abajo, digamos. Está bien lo que vos decís, Federico. Esto implica que la Constitución establece los parámetros, los cuales el dictado de las leyes posteriores, las normas infraconstitucionales, tienen que estar en armonía con lo previsto en la Constitución. Como muy bien dice Claudia, la Constitución es la ley suprema. Está perfecto. Ese es el carácter de supremacía, el carácter supremo. Perfecto. Bien. ¿A qué principio vamos ahora? ¿Cuál es el que sigue? Supremacía. Supremacía, el que acabamos de abordar.
Ah, perdón. Ningún problema. El de funcionalidad. Principio de funcionalidad. Muy bien. Bien, perfecto. ¿Qué explica este principio de funcionalidad? Que la Constitución sea útil. Y a tu criterio, Abril, ¿qué quiere decir que la Constitución sea útil? Por lo que estaba leyendo, este principio tiene subprincipios que hacen, o sea, tiene que ser útil porque tiene que cumplir con esos subprincipios, que son el de eficacia, cohesión, persistencia. En realidad, la utilidad implica esos subprincipios. Que sea eficaz, que sea cooperativo, que genere perdurabilidad. ¿Se entiende? Sí. Quiere decir Vamos como al... que se vayan adaptando, digamos, para que ahí funcione según la sociedad. está muy bien lo que vos decís, Lucila. Fíjate que el principio de adaptabilidad es el siguiente. Esto implica que, vamos a saltearlo para responder, es lo que decíamos antes. La Constitución debe ser lo bastante previsora a los fines de no ser tan específica en su regulación para que pueda llegar a contener los clivajes, las modificaciones sociales, políticas y económicas que se vaya realizando en la sociedad. La sociedad no permanece pétrea, va cambiando. Y entonces nosotros no podríamos estar de reforma en reforma, de reforma en reforma, de reforma en reforma. Entonces la Constitución tiene que ser lo bastante clara y a su vez flexible y a su vez general para que pueda llegar a contener estos diferentes clivajes sociales, económicos, políticos que se van gestando. Si nosotros analizamos la evolución de las reformas constitucionales, nosotros fuimos del 53 al 60, del 60 al 66, del 1866 al 98, del 49, después el 57, después el 72, después el 94. Fíjense que todo el periodo son pocas las reformas conforme al tiempo transcurrido. Entonces, esa es la característica que debe tener nuestra Constitución. Por ejemplo, lo que es ambiente sano, lo que ha cambiado todo desde la reforma del 94 al día de hoy, lo que implica el ambiente sano, lo que son las regulaciones, lo que son la intervención del Poder Judicial sobre el tema, ustedes no saben lo que ha habido, la evolución que ha habido. Si hubiera sido muy preciso la Constitución, hubiera generado la imposibilidad de muchos avances, salvo de la reforma. ¿Se entiende? Ahí se ve la adaptabilidad, ese principio de adaptabilidad que es tan importante. ¿Te cerró la idea, Lucila? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, volvemos al subprincipio de eficacia. ¿Qué implica este subprincipio de eficacia? Que está dentro del principio de funcionalidad. O sea, puede ser que para que una norma también sea eficaz, como que tiene que ser cumplida por la sociedad. Entonces, si justamente no es eficaz, no va a tener como una función, porque no va a estar como que en la realidad no se va a estar dando lo que está escrito. No sé cómo explicarlo. Está bien lo que vos decís, pero no va para ese lado. A ver si alguien se anima a ver qué... Porque lo que yo quiero tratar de sacar, a ver qué es lo que interpretan desde la lectura. ¿No? A ver si alguien se anima. Que las normas no se pongan en conflicto con otras. Bien, Que bien, sea ahí todo un está. modo armónico. Bien, ahí está bien lo que vos decís, Julia, pero ahí iba desde otra perspectiva. Evitar la contraposición de plexos normativos. ¿Sí? Que lo que implica, todo está muy relacionado. Si nosotros lo analizamos desde la perspectiva del principio de supremacía, esta armonía es lo que se debería materializar la supremacía, porque si todo va acorde conforme a la ley suprema, a la Constitución, no habría por qué haber contraposición. Bien, bien, perfecto. ¿Qué otro subprincipio viene?
El de cooperación. El de cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que los poderes públicos deben apoyarse unos con otros, ¿no? Claro. Competir. El concepto único de Estado, ¿sí? No son áreas totalmente independientes una del otro, ¿sí? Se deben complementar a los fines de cumplir los fines previstos por el Estado, ¿sí? Plasmados en la Constitución, desde la vigencia de los derechos como desde los atributos, competencias y facultades del Estado. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el tercero? Que este es muy importante, este es su principio. El de la persistencia. Bien. ¿Qué prevé esto? Hay dos palabras que son fundamentales en este subprincipio. Que tiene que operar como herramienta. Y una supervivencia del sistema político. Supervivencia y estabilidad, ¿sí? La Constitución, la ley fundamental, el derecho constitucional debe establecer los diferentes mecanismos a los fines de garantizar la permanencia, supervivencia, estabilidad del sistema político. El sistema político, los sistemas políticos son muy difíciles de construir, como así también son difíciles de mantener. Por lo tanto, el derecho constitucional tiene que estar destinado a eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. El concepto de sistema político es muy amplio, ¿sí? Desde los actores que intervienen, desde las instituciones que generan su vigencia, conceptos como de confianza, de legitimidad, ¿sí? Es trascendente en un Estado, por lo tanto, esto es lo que tiene que llegar a contener el derecho constitucional. Recordemos que el derecho constitucional dentro de la esfera del derecho es el derecho más político, ¿sí? Porque el derecho constitucional es el que prevé desde los cargos a ocupar, las condiciones para acceder a los mismos, desde cuándo van a cumplir su mandato, de cuáles son las causales en los cuales se pueden llegar a generar interrupciones previas, ¿sí? Todo esto lo prevé el derecho constitucional. Bien, Claudia, está muy bien lo que vos decís. Esto está muy emparentado a lo que hicimos mención en el principio de fundamentalidad con los subprincipios de atribuciones, cuando nosotros establecemos las facultades, competencias, como así también con el subprincipio de responsabilidad, ¿sí? Está muy bien lo que vos decís. Perfecto. Bien. Bien. Hasta acá trabajamos los principios más importantes. ¿A alguno no le quedó claro alguno de estos principios? ¿Quiere que lo volvamos a rever? Este es otro tema que nosotros siempre volvemos a trabajar y lo evaluamos. ¿Alguno que quiera hacer alguna consulta, quiere que lo veamos de vuelta? Bien. Aparentemente está todo claro. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. ¿Habían tenido la posibilidad, ustedes habían leído los textos previamente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Nosotros les recomendamos siempre, nosotros siempre tratamos de proponerle esto porque se hace muchísimo más, a nuestro criterio, mucho más provechoso la clase, ¿sí? Porque ustedes ya vienen con una cierta noción y lo que nosotros tratamos de entre el ida y vuelta, tratar de ajustar conceptos y dudas que se hayan suscitado. Bueno, ahora vamos a la última parte que nosotros consideramos importante, es lo que respecta a las diferentes facetas que implican el derecho constitucional, ¿sí? Los aspectos que componen el derecho constitucional. ¿Cuáles son estos? Son 3. Puede ser la formación, la consolidación y la reelaboración. Vos sabés que no te escuché, la verdad, sinceramente, vos sabés que no se escucha bien.
¿Vos me podrías repetir? La formación, la consolidación y la reelaboración. No, no vamos a ese tema. A lo normativo, fáctico y axiológico. ¿Le suena? Sí, el texto lo marca como dimensiones. Sí. De diferentes facetas, diferentes composiciones, diferentes perspectivas, ¿sí? De lo que implica el derecho constitucional, ¿sí? Bien. ¿Cuál sería la dimensión normativa? La que comprende las normas del derecho constitucional. Bien. Ahí el autor propone una discriminación de normas, de tipo de normas. ¿Cuál sería? Primario y secundario. Primaria y secundaria. ¿Cuáles serían esas una y otras, Abril? A ver si lo podemos- sí. Las primarias son las que son supremas a todas las reglas jurídicas. Bien. Y las secundarias son las que las complementan a las primarias, pero no tienen supremacía. Bien. Estas secundarias son normas infraconstitucionales, o sea, que están bajo la ley suprema, pero que son fundamentales para la materialización de la norma constitucional. Ahí da el ejemplo, por ejemplo, de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? La Constitución prevé lo que la función del Poder Judicial, sus órganos y demás, pero es para brindar el servicio de justicia, indefectiblemente es necesario la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Recordemos que estas son normativa, es una norma constitucional que está bajo la ley suprema, que esta no tiene el carácter de supremacía, tal como lo dije anteriormente, pero que son fundamentales para la implementación, materialización y vigencia de ciertas normas previstas en la Constitución. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentran esas normas? Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial es una ley donde estructura el Poder Judicial de la Nación en su totalidad. Se encuentran, es una ley común. Por ejemplo, en el orden nacional el juicio por jurado no está implementado, pero hay 3 artículos en la Constitución Nacional que prevé el juicio por jurado. Este juicio por jurado, para su vigencia, si algún día se decidiera la vigencia del juicio por jurado, sería necesario una ley, que sería una ley que pase por el Congreso, por las 2 cámaras, normalmente, ¿sí? Pero que si no está esta ley no se puede llevar a cabo. ¿Se entiende, Mauricio? Sí. Perdón, ¿era Mauricio? Sí, Mauricio. ¿Se entendieron los demás? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Cuando se menciona la dimensión fáctica, ¿a qué se refiere? A la conducta de los operadores o aplicadores de la Constitución. Claro, perfecto. ¿Quién sería un operador o aplicador? ¿El Poder Judicial? Excelente, perfecto, muy bien. La dimensión fáctica. ¿Y cuál sería la última dimensión? Axiológica. La axiológica. Bien. ¿Qué implica esta dimensión axiológica o a dónde se centra? En los valores constitucionales. Buenísimo. ¿Qué valores, por ejemplo, son constitucionales o tienen el carácter de constitucionales? La justicia y todo el otro plexo de valores. Perfecto, Analía. ¿Cuál más? La libertad. Bien. ¿Qué más? La dignidad. El orden. Bien. ¿Y cuál es el rol que ocupan estos valores? ¿Cuál es la trascendencia de ellos? Justificar. ¿Cómo, Milagro? Justifican las conductas. Es que eso en realidad es a través de lo previsto en la Constitución. Estos valores tienen un valor especial, una particularidad. Justifican las normas constitucionales, digamos, son el sustento. Legitiman. El concepto es legitimar. Está perfecto, María Victoria. Los valores legitiman lo previsto en la Constitución.
Puede ser que tiene que ver con la seguridad jurídica, digamos. No exactamente, porque la seguridad jurídica está previsto en la normativa. Los valores son aquellos que legitiman el por qué nosotros preveemos el derecho a la propiedad, legitiman el por qué nosotros preveemos un ambiente sano. Es más, estos valores que legitiman las normas establecen o demuestran la ideología del Estado. Por ejemplo, si nosotros le damos una mayor preeminencia a derechos como es la libertad, por ejemplo, estamos viendo una preeminencia de un constitucionalismo un poco más individualista. Si, por ejemplo, ciertos valores, por ejemplo, la igualdad real, a eso hago mención, se observa una ideología del Estado o de la Constitución un poco más social. ¿Se entiende? Estos valores legitiman lo plasmado en la norma en concreto. ¿Te cierra la idea, Analia? Perfecto. Sí, gracias. Sí. Bárbaro. ¿Comprendieron eso ustedes? ¿Cómo? Quise encender micrófono, apagué cámara. No se preocupe. ¿Comprendieron los demás? Sí. Sí. Sí, profe. De mi parte, Perfecto. sí. Bárbaro. Bueno, hasta aquí estaríamos. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto, lo respondemos, y si quieren rever algo, con mucho gusto lo revemos. Si no, hasta acá estaríamos. Por mí fue clara la clase, profe. Me había perdido un poco en las dimensiones porque no encontraba, pero bien. Bien, perfecto. Esa era la última Sí, parte. sí, bastante claro. Bien, perfecto. Igualmente, Sí, muy claro si la ustedes, explicación en la clase. buenísimo. Igualmente, si ustedes van y leen nuevamente el texto y hay algo que les quedó inconcluso, yo con mucho gusto me mandan un mensaje por el campus o me mandan un correo electrónico, y si los puedo ayudar, para eso estoy. Profesor, Sí. Buenas tardes. Mira, yo desde el año pasado, mucho tiempo atrás, vengo viendo videos, todo de lo que es el estudio de la abogacía y todo eso. Y bueno, yo venía mirando mucho los videos, no sé si por ahí lo conoce, a Jorge Álvarez. Y me quedó el tema de los contenidos Petri un poco ahí pensando por lo que usted decía, porque yo tenía como que el contenido Petrio era la forma republicana de gobierno y la forma de Estado federal democrático. Mira, Fabiana, la persona que vos haces mención, vos sabés que no la tengo identificada. Lo que yo te puedo llegar a decir es que la persona, el autor que incorpora el concepto de contenido Petrio es Germán Vidar Campos. Él incorpora ese concepto. Es más, si ustedes en el texto de Sagüez, que yo no hice mención, cuando hace mención a la evolución del derecho constitucional y dice que primero Alberti y Echeverría antes de la reforma, luego Sarmiento, luego después de la reforma, después viene Linares Quintana, ¿sí? Y después viene Vidar Campos, que es la década del 70, 1970, él es el autor que incorpora ese concepto. Que eso no quita que muchos autores posteriormente puedan tener una identificación con ese concepto, y es totalmente válido. ¿Sí? Lo que sí te puedo llegar a decir es que no es unánime el concepto de contenido Petrio. Sagüez, por ejemplo, él, a partir de una interpretación literal de la Constitución Nacional, dice que se puede modificar, que lo dice el artículo 30, de todo o alguna de sus partes. ¿Se entiende? Entonces, nosotros cuando hacemos el abordaje de ese tema, no quiere decir que va a estar mal, lo que sí amerita esa aclaración. Bien. ¿Bien? Entiendo, perfecto. Claro. Bárbaro. Profe. Sí. Te consulto, yo estuve mirando el programa y decía que el 20 de septiembre era el primer parcial. ¿Esa fecha está bien o nada? Mira,
en lo que respecta al parcial, hay cuestiones todavía a ajustar. El próximo miércoles la clase la ha dado el doctor Vicente, que es el titular de la cátedra. Él seguramente le va a dar precisiones al respecto. Dale, gracias. Profe, ¿y se sabe algo de volver a la presencialidad o eso también nos tiene que decir él? Para darle, te voy a ser sincero, lo hemos hablado, hay una propuesta, pero me interesaría que el tema lo aborde el doctor Vicente, que es la voz autorizada al respecto. Bueno, profe, gracias. Bárbaro. Profe, ¿está confirmado si es escrito o es oral el parcial? No está confirmado. No está confirmado. Tengan un poquito de paciencia hasta el miércoles que viene, que eso se lo va a aclarar rápidamente el tema. ¿Estamos? Profe, yo quería preguntarle algo. Sí. En el texto dice, en la primera etapa y en la segunda, menciona bases ideológicas, y hoy estuvimos hablando de eso. ¿Eso serían las características de cada una de las etapas? De la primera y la segunda. Exactamente. Cuando es base ideológica es donde se fundamenta o sustenta esa etapa. Son los pilares. Bueno, gracias. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces estaríamos hasta acá. Mañana tienen A1, A2 y creo que el viernes a la A3, clases normales. Bueno, muy bien. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Suerte. profe. Que anden bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta Chao. mañana. Gracias.